Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos prometido, tenemos con nosotros a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, vuelve a estar aquí con nosotros. Y bueno, pues no solamente porque ha coincidido con la celebración del Día Internacional de la Mujer, sino porque también recientemente, hace algo más de una semana, el presidente Luis Abinader depositó las memorias de su gobierno ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas convertidas en Asamblea Nacional, y destacó también pues los trabajos, los logros que ha tenido su gestión en materia de mujer. Yo sé que siempre se queda algo porque cuando se manda lo que se ha hecho, la gente, para no extender tanto el discurso, se toma una parte. Y vamos a hablar en sentido general de la mujer y de cómo la gestión pues ha potencializado sobre todo el concepto del papel protagónico que debe jugar una mujer en la sociedad como lo juega en la familia. Y eso tiene que ser lo importante. Saludo, Mayra, qué bueno que esté nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Gracias por la oportunidad de estar de nuevo en este programa de Agenda para comentar sobre las acciones que en materia de política para la igualdad y la equidad se desarrolla desde este gobierno del presidente Luis Abinader a través del Ministerio de la Mujer y de otras instituciones que también sus políticas impactan la vida de la mujer, porque siempre hay que recordar que el Ministerio de la Mujer es un ente de rectoría para las políticas públicas, es decir, que de alguna manera atraviesa todas las políticas de todas las instituciones. Y me parece interesante que dices que el presidente presentó en la Asamblea un resumen de las políticas dirigidas hacia la mujer. En esa rendición de cuentas, efectivamente son resúmenes, porque el presidente necesitaría, Héctor, días o semanas para hablar de manera continua, en detalle, de cada una de las políticas públicas que se impulsa desde las diversas instituciones del Estado, desde la propia presidencia. Entonces son como resúmenes de cada una de las áreas, pero como te habrás dado cuenta, realmente el capítulo mujer, el presidente le dedicó un tiempo importante para visibilizar las acciones que se han desarrollado durante el periodo 2024 y también de cara al futuro otras acciones que igualmente van a impactar para bien la vida de la mujer dominicana. Bueno, y una cosa, un dato que me llamó la atención del presidente fue cuando dijo que generalmente dentro de lo que es el tema de pobreza y marginalidad, la mujer es, y eso resulta bastante indignante, siempre ha sido pues la más pobre y la que más está en indigencia, y que dentro de los esfuerzos que ha hecho su gestión, pues evidentemente aún se mantenga el sesgo, pero sí las mujeres van saliendo de este lastre de pobreza y de marginalidad. ¿Cómo lo han logrado? Lo primero es señalar que efectivamente todavía la mujer dominicana encabeza los niveles de pobreza en nuestro país. Y comparto contigo que eso es lamentable porque el bienestar de la mujer es el bienestar de la familia, y el bienestar de la familia es el bienestar de la sociedad en sentido general. Si en una sociedad las mujeres están bien, es una sociedad que va bien. Por eso, dentro de esta gestión de gobierno, nos hemos asegurado de poner a las mujeres en el centro de las políticas públicas. El presidente ha dicho, miren, es verdad que persisten niveles de pobreza, de hecho hay un gran desafío por parte de esta gestión y está en nuestro programa de gobierno 2024 de una reducción de los niveles de pobreza, de pasar de un 19 a un 15%, es lo que nos estamos proponiendo de cara a los 4 años. Quienes nos están escuchando en sus hogares dirían, pero eso es poco.
Miren, cambiar dígitos en materia de reducción de pobreza, cambiar indicadores en temas de esta naturaleza en cualquier sociedad lleva mucho tiempo y la verdad es que lo que nos estamos proponiendo es una meta ambiciosa. Sin embargo, hay que anotar que en los primeros 4 años de gestión del presidente Abinader se redujo los niveles de pobreza femenina en el país. ¿Cómo lo logramos? Que es su pregunta. Lo logramos, por ejemplo, asegurando que más mujeres accedan al crédito público para sus micro, pequeñas, medianas empresas, para sus nuevos emprendimientos. Héctor, de todas las facilidades de crédito que ha dado el Estado Dominicano en los últimos 4 años, las mujeres en este momento encabezan el 52%. Es una discriminación positiva. Es una discriminación positiva que permite ir cerrando la brecha en aquellos lugares donde es más amplia. Pero hubo un momento que esas facilidades llegaron a ser incluso el 60% entre el año 22 y el año 2023. ¿Cómo lo hemos logrado? Por ejemplo, en las contrataciones públicas. El nivel de incremento que ha habido en esta gestión de gobierno de comprarles más a las MIPYMES mujeres. Tú sabes que el Estado es un gran comprador, claro. Se convierte en un gran dinamizador. Es el que más compra. El que más compra se convierte en un gran dinamizador de la economía. Entonces, ahí yo quiero que tú sepas que la Ley de Contrataciones Públicas establece que el Estado debe comprar al menos el 5% de todas sus compras a las MIPYMES mujeres. En esta gestión de gobierno estamos en un 12% de las mujeres que han accedido al mercado público. Pero son miles y miles de pequeñas, medianas, incluso grandes empresas de mujeres que hoy acceden a las contrataciones públicas que antes no estaban. En lo que tiene que ver con la generación de empleo, de los empleos que se han creado, un número importante de esos empleos, incluso algo positivo, que son empleos en sectores que tradicionalmente son masculinizados, como el sector transporte, entre otros, ha ido precisamente a las mujeres. Programas como los de vivienda, que también mejora la calidad de vida de las mujeres y sus familias. Siempre recuerdo las familias porque... Más que la mejora, la dignifica. La dignifica y le cambia para bien la vida. Nada como un techo digno, un techo propio para las mujeres, sus hijos e hijos. Para el marido también, para el compañero de vida de esa mujer. O sea, le cambia la vida a todas y todos. Y de todas las facilidades de viviendas que se han construido en alianza con el sector privado o que ha construido el propio gobierno o viviendas que se han reconstruido en el país, que se han mejorado, las mujeres han sido las mayores beneficiarias. Cuando vamos a otro programa importante, el de titularización, que el presidente ha puesto un énfasis muy importante en garantizar que la gente pueda tener su título de propiedad, no solo de hecho, sino de derecho, por lo que eso representa. Héctor, pero las mayores beneficiarias en todo el país han sido las mujeres. Es decir, que hemos trabajado para poner a las mujeres en el centro de las políticas públicas, porque sabemos que eso es lo que necesita el país para avanzar de manera más rápido en ese tránsito hacia el desarrollo sostenible. ¿Cómo no? Bueno, también vi una estadística reciente que no solamente ya como parte de las políticas públicas, sino el propio espacio que las mujeres se van labrando por el tema del talento. Vi que el sector financiero presentó una estadística donde casi el 50%, estamos hablando de 44-45% de sus ejecutivas, de las ejecutivas en el sector financiero son mujeres. Y ahí no hay, porque a veces ustedes se quejan de la discriminación salarial, en eso generalmente como las ofertas y las contratas que se hacen son por paquetes salariales más o menos, o no más o menos, sino homogenizado. Ahí evidentemente a las mujeres hay que pagarle igual que a los hombres. En ese orden de idea, pues
Estoy hablando de ese avance significativo. Esta estadística la acabo de ver hace apenas 1 o 2 días. Es muy importante destacar el desarrollo que han tenido las mujeres en el sector financiero. Estamos hablando de un sector puntero en este país, de un sector sumamente importante en nuestra economía, de un sector que va muy bien. Y cuando podemos ver el rol que está jugando las mujeres en todos los niveles de la gestión del servicio financiero, entonces nos damos cuenta que es importante saber que las mujeres hacemos bien nuestro trabajo. Sin embargo, no puedo y reconocer en ese sentido al sector financiero también, porque cada vez más abre puerta a las mujeres. Mira, el Ministerio de la Mujer cuenta con el sello de igualdad de género Igualando RD. Ese sello, que no es un simple sello, sino una política de igualdad donde se hace un estudio de la situación de la empresa en materia de inclusión y de igualdad, se hace un plan de acción para asegurar que sea una empresa donde los parámetros con los que se mide la igualdad de género se cumplan, y si se cumplen, si logran esa meta, entonces obtienen el sello. El sector financiero ha participado plenamente en este proceso. El primer banco que lo hizo, yo creo que aquí se puede hacer promoción mencionando algunos nombres, y si ellos no se anuncian contigo, que lo hagan, porque yo que soy de pueblo puedo decir que este es un programa que se ve mucho en todo el país. Gracias. Pero el primer banco en hacerlo fue el Banco BHD. Fue el primero en certificarse. El Banco BHD también no solo es que ha abierto oportunidades de trabajo a las mujeres, sino que ha creado también productos importantes dirigidos hacia las mujeres en términos de facilidad en el mercado financiero. Y cuando llegué al ministerio, ya ese banco había participado en este proceso de Igualando RD, pero con nuestra gestión entró el Banco Popular y ya se certificó. 2 años tuvieron en ese proceso. El Banco de Reserva, está también el Banco... tenemos BHD, Banco de Reservas, está el Banco Popular y otros bancos del país. En todos estos bancos, donde no solo es que han abierto espacio a las mujeres, sino que han creado condiciones laborales idóneas para las mujeres y que han revisado y adecuado todas sus políticas de reclutamiento, para asegurar que ese proceso de reclutamiento no deje fuera a las mujeres por indicadores que a veces se toman hasta en las convocatorias, que las mujeres ven y dicen, estamos contratando un director financiero. Pero las mujeres dicen, bueno, es un hombre que están buscando, claro, no voy a aplicar. En esos bancos también, en todos han tomado acciones, por ejemplo, a dar mayor espacio para el tema de los cuidados. Cuando nace un niño o una niña en una de las familias, que entonces puedan disponer de más tiempo para esa paternidad responsable que hay que promover en el país, todo el tema de la corresponsabilidad. Hemos trabajado también con ese sector y con las empresas que participan en Igualando RD para propiciar ambientes laborales que estén libres de violencia de género, porque la violencia lo atraviesa todo. Claro, una mujer que tiene una situación de violencia en su entorno laboral o en su hogar no desarrolla plenamente todas sus capacidades productivas. Hemos establecido también y acompañado en el proceso de elaboración de protocolos para atender el tema de acoso laboral. Es decir, que son empresas muy importantes. No solo está el sector financiero, también están las telecomunicaciones que han pasado con el Ministerio de la Mujer por ese proceso. Altis, claro, está el sector de los seguros, con seguro humano, seguro universal, está Bepensa Dominicana, está DP World ahí en Punta Caucedo también, Banco Caribe, que quería mencionar otros bancos ya, también está Santo Domingo Motors con Motopréstamo, el grupo Ámbar, ¿no? Entonces, son empresas de muy alto impacto en el mercado que también han entendido que con las políticas de igualdad ganamos todos, ganamos todas.
Y en el caso particular del sector financiero es que también se han dado cuenta que es un buen negocio poner a las mujeres en el centro. Las mujeres son las que presentan tasas más bajas de mora, hacen todo el esfuerzo siempre por pagar. Todavía hay muchas mujeres con brechas para acceder al sector financiero por un tema de historial de crédito. Y ahí también otra acción de este gobierno, del gobierno del presidente Luis Abinader, para asegurar que cada vez más las mujeres accedan. Recuerda cuando el presidente anunció este programa de Tu firma es tu garantía en el pasado mes de noviembre. ¿Qué estamos buscando desde la política pública con un programa de esa naturaleza? Que ninguna mujer se quede sin acceder a un crédito porque no tiene historial crediticio. Hemos dicho, las mujeres son confiables, las mujeres son responsables, las mujeres pagan y hacen todo el esfuerzo por pagar a tiempo, y no puede ser que haya una barrera que por el hecho de no haber accedido en el pasado a un crédito, ellas pierdan la oportunidad de emprender. Es decir, que hemos tenido una mirada muy integral en materia de ir avanzando hacia la autonomía económica de las mujeres, y esa alianza entre el sector privado y el Estado también nos está dando buenos resultados. Amén. Hay estuve por aquí entrevistando a la presidenta de la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias. Todavía los desafíos que hay, ella me dio una estadística y no recuerdo bien el número, pero el tema es de el cuidado. Hay una gran cantidad de personas que necesitan cuidados, y entonces el problema viene siendo que las mujeres son las que generalmente la tienen como para ese tema del cuidado. La tienen para ese tema del cuidado, y en muchas ocasiones inclusive no sin devengar un salario, que si se enfermó, por supuesto, el hijo, tienen que dedicarlo, que si el esposo, que a veces un pariente, que a veces etcétera, etcétera. Y eso es un tema que yo no lo había visto así. Ella lo graficó ahí sentada en esa silla, en ese asiento donde está usted. Y parece que es un asunto un poco más global dentro de América Latina y el Caribe. Entonces, mujeres que no pueden insertarse al mercado laboral, a las actividades productivas, por cuidar y no recibir ninguna recompensa. Y hay un nicho que tenemos que trabajar todos, ¿verdad que sí? Ay, pero qué bueno que me das la oportunidad de comentar una política pública también innovadora y de un impacto tan alto, no solo en la vida de las mujeres, sino, Héctor, de aquellas personas que necesitan cuidados. Por ejemplo, las personas adultas mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, que dedicaron toda su vida a sacar este país adelante con su esfuerzo, con su trabajo, pero que llegan a una etapa de la vida en que no pueden cuidarse por sí mismos. Y así como ellos cuidaron en el pasado, también necesitan que alguien lo cuide. Estamos hablando también de personas que viven con alguna condición de discapacidad y que hasta que llegamos al gobierno no había ninguna política pública para cuidar a quienes los necesitan. Entonces hemos trabajado con el liderazgo del Ministerio de la Mujer, también nos ha acompañado el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y otras 8 instituciones del Estado en elaborar una política nacional de cuidados para asegurar que los cuidados sean un derecho. Un derecho que, repito, vaya dirigido a que esta sociedad cuide desde la política pública a quienes lo necesitan, pero que lo cuide también de manera profesionalizada. Por eso, en esas instituciones, entre las instituciones que participan de esta política, está el Instituto de Formación Técnico Profesional, el Infotet, y con el Infotet ya hemos formado a unas 1.300 cuidadoras que han pasado por un amplio proceso de formación para ofrecer servicios de cuidado de manera especializada. De esas cuidadoras, ya el gobierno
ha contratado unas 300 para ir ofreciendo servicio de cuidados en un piloto que estamos desarrollando. Pero no nos hemos quedado ahí. Hay ya en el Congreso 2 iniciativas legislativas para instituir a los cuidados como parte de ese piso de protección social que tiene el país. Es decir, que así como tenemos un sistema previsional o de pensiones, como conoce la gente, como tenemos sistema de seguro, de salud en la seguridad social, también los cuidados estén presentes. Esto va a ser muy importante por lo que te decía esa representante de la Asociación de Mujeres Empresarias, porque que me dicen que trabajan muy de la mano con ustedes. Muy de la mano con el Ministerio de la Mujer, porque va también a liberar tiempo de las mujeres. Efectivamente, Héctor, históricamente quienes se han dedicado a cuidar son las mujeres, a cuidar a papá, a cuidar a mamá, a cuidar a la abuela, el abuelo, si en la familia hay alguna persona con alguna condición de discapacidad, también hemos sido las mujeres que lo asumimos históricamente. Entonces, después de la pandemia, sobre todo de la COVID-19, en todos los países y en particular en los países de América Latina, los cuidados se han presentado como una importante iniciativa que redistribuya, que garantice derechos, pero también que genere importantes fuentes de empleo. Lógico. Genera importantes fuentes de empleo, tanto para las mujeres como para los hombres también, porque todos podemos y debemos cuidar, pero también permite que se libere tiempo de las mujeres para dedicarse a su propio proyecto de vida. Por lo tanto, yo espero que nosotros pasemos de ser una sociedad donde los cuidados nunca se le ha reconocido ese valor que tienen. Se han remunerado. Ni se han remunerado, a una sociedad que reconozca ese valor, que redistribuya y que el Estado y también el sector privado sea corresponsable. Porque una sociedad que no cuida a quienes necesiten cuidado es una sociedad que no está bien. Y yo sé que esa política nacional de cuidado o ese sistema nacional de cuidado va a ser también uno de los legados que dejará la gestión del presidente Luis Abinader. Bien, bueno, pues solicito el permiso de la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con los minutos finales de la entrevista. Bien, continuamos aquí con esta entrevista con la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. Bueno, y ya pues en el día de este sábado 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Hay pues múltiples actividades en el mundo. Y además de retos y desafíos, usted pues ya ha planteado cuál es la visión y cuáles son las acciones del gobierno en el cual usted ministra para con bueno, yo que vengo de una crianza matriarcada, a mí no hay nada que decirme sobre eso. Y también se hacen actividades aquí en República Dominicana. Ustedes, el presidente siempre encabeza y en este caso también encabezó una actividad de reconocimiento a mujeres destacadas y la reafirmación de las políticas públicas en torno a lo que tiene que ver con pues este segmento que las mujeres por sí solas, y no es ningún cliché, son la humanidad completa porque ellas por sí solas son la mitad y además procrean la otra mitad, que somos nosotros. Hablemos entonces de esta actividad. El 8 de marzo de cada año, el Estado Dominicano entrega la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana.
Y Héctor, justamente se acaban de cumplir 40 años de que de manera ininterrumpida se reconoce a esas mujeres cuya trayectoria de vida en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social han trascendido y han contribuido para bien en este país. Acabamos de reconocer a 16 mujeres en el ámbito empresarial, en la educación, en la salud, en los deportes, destacadas en el extranjero, destacadas también en el sector financiero, en las industrias creativas, en el liderazgo social, liderazgo comunitario, en el sector rural, la mujer del campo que tanto le da a este país y que muchas veces también sus aportes han estado invisibilizados. Yo pienso que con esta acción del Estado, y digo 40 años porque es importante que se entienda que no es una cuestión solo de esta gestión, sino que históricamente en las últimas 4 décadas, es parte de las políticas públicas se reconoce y se visibiliza esos aportes. Yo creo que también esto es muy importante que se haga porque la sociedad dominicana tiene una deuda histórica con visibilizar a esas mujeres cuya trayectoria de vida ha hecho de la República Dominicana, conjuntamente con los hombres también, lo que somos hoy como sociedad, pero que no son tan conocidas. Por eso es importante que esto se haga. Fue una gran actividad en Santiago. Por primera vez llevamos la medalla al mérito de la mujer dominicana a la ciudad corazón, donde esa ciudad se dio cita y fue una gran producción, pero sobre todo fue muy importante que esas mujeres sean presentadas al país como ese ejemplo positivo de lo que esta sociedad necesita. Yo creo que ellas son también un gran referente para que las adolescentes y las niñas de hoy sepan que hay futuro en la República Dominicana y que de alguna manera, Héctor, ese futuro tiene rostro de mujer. Y marzo, qué mejor mes para hacerlo, que como muy bien comentas, es un mes en el que en el mundo entero, durante todo el mes, se conmemora ese día en el cual les rendimos tributos a aquellas mujeres que llegaron incluso a ofrendar sus vidas porque tengamos más derechos. Hay que insistir en esto. Hay gente que cree que los derechos que hoy tenemos cayeron del cielo. No, desde el cielo alguien nos iluminó, el que está más arriba de todas nuestras cabezas, para luchar, pero lo cierto es que han sido producto de esa lucha que hizo que incluso mujeres perdieran la vida luchando por la jornada de 8 horas. Entonces estamos conmemorando un mes muy especial donde se visibiliza los aportes de las mujeres, pero también los desafíos que tenemos de cara al futuro para que las mujeres sigan avanzando, porque cuando avanza la mujer, avanza la sociedad. Cuando avanzan las mujeres, hay más desarrollo y logramos sobre todo consolidar el Estado social y democrático de derecho con una democracia más sólida, una democracia más robusta que no puede concebirse sin una plena participación de las mujeres. Yo no puedo dejar de decir que tenemos desafíos importantes. Entre esos desafíos está en la República Dominicana la paridad. Este país necesita paridad en todo, paridad en los ayuntamientos, paridad en el Congreso, paridad en el gobierno, paridad en el sector privado, paridad en el sector justicia, paridad en el sector académico. O sea, que el país aproveche plenamente esas capacidades de trabajo, esas capacidades profesionales y esa ética que orienta generalmente la vida de la mujer dominicana. Eso lo necesitamos para el bienestar de todas y de todos. Bueno, no es mi intención pues este mensaje de optimismo y con esa alegría que esta funcionaria, esta dama, esta ministra, esta amiga pues está exponiendo todos estos logros y los desafíos. No quiero cambiarle, por supuesto, porque sé que ella se transforma cuando habla de este tema, pero es mi deber como periodista, porque es un flagelo que nos afecta a todos como familia. Y he dicho que si en algún momento los hombres debemos sentirnos avergonzados de nuestra condición de tal,
y no sentir orgullo, reitero, vergüenza, es cuando un hombre agrede, cuando un hombre maltrata, cuando un hombre pues asesina a una mujer. Es una situación que destruye su propia familia. Y seguimos enfrentando esta realidad en el mundo, en la República Dominicana. Acabo de ver un caso en Colombia muy estremecedor, donde inclusive, pues bueno, ya finalmente se dictó sentencia y ahí fue 45 años al feminicida. Y aquí seguimos afrontando, pese a los esfuerzos que se hacen, ustedes trabajando, todos en los medios de comunicación tratando de pues, llevar un mensaje. Y seguimos llorando a nuestras mujeres, que son nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras madres, que más que hablar de que son crímenes pasionales, más que hablar que son cualquier otra cosa, yo creo que sencillamente se trata de un crimen de odio porque se mata por el hecho de ser mujer, y cuando usted mata a una persona o la agrede por la condición de ser humano que representa, si es negro, blanco, musulmán, católico, algo, es un crimen de odio. Aquí seguimos teniendo estos problemas de maltratos y estos problemas de muertes de mujeres a manos de sus parejas, y es parejas, eso es aparte también de lo que aporta la violencia social en sentido general, que ya no es relación de pareja. Héctor, y usted ha dicho algo que es cierto. Cuando yo tengo que hablar de la violencia de género e intrafamiliar, a mí se me encoge el alma. Y yo creo que cuando no sea así, no debo estar en estas funciones, porque es una problemática, es un flagelo cuyo impacto es tan alto en la sociedad y en la vida de las mujeres, las adolescentes y las niñas, que no es un tema más. Así como me lleno de entusiasmo de hablar de políticas públicas para el empoderamiento económico de las mujeres, también me llega al alma cuando tengo que hablar de lo que acontece en materia de violencia. Una sociedad en la cual la violencia está muy naturalizada. Como muy bien dice, la gente dice cualquier cosa. Eso es un problema entre el marido y la mujer. En pleito de marido y mujer, que nadie se meta, te dice mucha gente. Y eso no es así, eso no es verdad. La violencia contra las mujeres es un delito de orden público que en nuestro país está tipificado desde el año 1997. Y es el deber de la sociedad y es la obligación del Estado ir en auxilio de cualquier mujer que esté siendo víctima de la violencia de género e intrafamiliar. Desde la política pública hemos hecho grandes esfuerzos en materia de prevención, que para mí es lo más importante porque es lo que evita que los hechos ocurran, orientando y sensibilizando ya en estos 4 años a 4.500.000 personas, algo más en todo el territorio nacional. Hemos tocado las puertas de más de 530.000 hogares en todo el territorio, orientando sobre cómo detectar los casos de violencia, cómo acudir al sistema de protección a víctimas, cuáles son los servicios que están disponibles para la protección efectiva de las mujeres. En materia de los servicios, también nosotros hemos incrementado los servicios de casas de acogida. Te comenté la primera vez que estuve en este espacio que cuando yo llegué habían 3 en el país en 17 años que tenía la ley, que hoy tenemos 18. La línea de emergencia, que estaba en 7 provincias del país, aprovecho para promoverla, *212, hoy está en todas las provincias del país y trabajamos para, dentro de las provincias más grandes, poder llevarla a otros municipios que forman parte de la provincia, pero que son grandes también, a veces más grandes que una provincia cualquiera del país, y que entonces merecen también tener ese servicio disponible. En estas casas de acogida nosotros hemos atendido a lo largo de estos 4 años
año, Héctor, casi 8.000 mujeres con servicios de atención psicológica, de salud, de asistencia legal, capacitación para sus hijos e hijas cuando le acompañan en uno de estos refugios. En el caso de la línea de emergencia, más de 30.000 atenciones ofrecidas y hemos rescatado 1.178 mujeres cuyas vidas ha estado en riesgo inminente y se la hemos rescatado a sus agresores, evitando que también éstas se conviertan en una víctima producto de un feminicidio. Nosotros también trabajamos en la puesta en marcha de un programa para dar apoyo económico a las mujeres que al tiempo de estar en situación de violencia también están en alta vulnerabilidad social y económica. Y ese programa, Héctor, es el más amplio que tiene el gobierno dominicano en toda su política social. En ese programa estamos protegiendo unas 1.000 mujeres en este momento que han acudido a buscar los servicios del Ministerio de la Mujer, que están en situación de violencia, pero también en extrema pobreza. Y el presidente acaba de anunciar el pasado 27 de febrero un programa de pensiones especiales para proteger a las niñas, los niños, las y los adolescentes que han quedado en orfandad producto de un feminicidio. El ministerio tiene una serie de programas dirigidos a atender a esa población, pero hace falta más, y dentro de ese más está asegurar que esas familias acogedoras y esos niños puedan tener garantizada una vida en la cual lo básico no le falte: su alimentación, su acceso a salud, a transporte, porque ya es mucho el drama que tienen que vivir de perder a su madre y también al padre, porque no lo tiene ninguno de los dos, vivir con una abuela que nunca podrá superar el hecho de haber perdido una hija a destiempo, producto de la violencia, o vivir con una tía que también llora la pérdida de su hermana y que además de eso posiblemente tenga 2 hijos, 3 hijos y se le sumen 3 sobrinos más, y eso precariza también su vida. Entonces es deber, es obligación del Estado ir en auxilio de esas familias, y a mí me hizo muy feliz escuchar al presidente de la República anunciar ese programa, como también anunció la Escuela de Igualdad Magali Pineda, que vamos a abrir en el país para formar a servidoras y servidores del sector público de todos los niveles, pero también gente del sector privado, de la academia, guardias, policías, fiscales, liderazgo social, liderazgo comunitario, porque como la violencia también está asociada a la cultura, hay que trabajarla desde todos los ámbitos, y la educación es clave. Como también, Héctor, debemos educar en las escuelas, desde que los niños y las niñas inician su formación hasta que la terminan, tienen que recibir formación en estos valores de igualdad, de respeto, de equidad, porque eso es lo que va a hacer que esta sociedad pueda ser finalmente libre de todo tipo de violencia, libre de todo tipo de discriminación. Las políticas públicas en materia de prevención y de atención a la violencia han sido amplias. En la Policía Nacional, por ejemplo, Héctor, nosotros cuando llegamos al gobierno partimos de una base en la cual solo se cumplía alrededor del 53% de las órdenes de arresto. Hoy estamos en un 83%. Y usted me va a decir, ministra, todavía hay una brecha. Sí, pero la hemos ido cerrando. Y yo sé que en estos 4 años del presidente Luis Abinader vamos a cerrar toda esa brecha con ese trabajo tan activo y tan eficiente de la Dirección Especializada de Atención a la Violencia de la Policía Nacional. Trabajamos también en coordinación con el Ministerio Público. El presidente estableció un gabinete para los temas de violencia de género e intrafamiliar, y ahí está el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía, pero está también el Servicio Nacional de Salud, está CONANI, ahí está también la Dirección General de Presupuesto y Hacienda y el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque estas políticas públicas necesitan de la participación a su más alto nivel de todas esas instituciones que de alguna manera intervienen en todo lo que es el sistema de protección a víctimas. Para mí, contar es muy duro, porque ninguna mujer en la República Dominicana ni en ningún lugar del mundo debería perder la vida producto de la violencia. Entonces, analizar estadísticas puede parecer frío, doloroso, pero Héctor, yo puedo decirle hoy que
En los últimos 4 años, los feminicidios y los homicidios de mujeres en la República Dominicana presentan una disminución de un 20%. Sigue siendo alto. Eso no podemos negarlo. De hecho, para mí y lo ha dicho también el presidente Luis Abinader reiteradamente, una es demasiado. Pero cambiar esta cifra en un flagelo que es multidimensional, que es cultural, que es estructural, que es sistémico, es complejo. Y me alegra saber que ya todas estas políticas que venimos implementando empiezan a cambiar esos datos que son tan duros, como también hemos mejorado las estadísticas en materia de embarazos en adolescentes, que lo menciono, Héctor, porque esa es otra forma también de violencia contra nuestras niñas y nuestras adolescentes. Y digo niñas, no es porque no sepa en qué etapa de la vida se está en la niñez todavía. Es porque hay casos de niñas embarazadas que aún no han llegado a la adolescencia y que ya están embarazadas muchas veces de una persona adulta. Y esta sociedad tiene que acabar con eso. Aquí hay que proteger a las niñas, a las adolescentes. Ninguna persona adulta puede ver en una niña o un adolescente a una mujer. Porque si usted la toca, usted no es su marido. Es un violador. Usted no es su esposo, usted es un violador. Y la sociedad tiene que dejar esa complicidad de celebrarlo y de decirle al hombre, ay, qué suerte tienes, tú no tienes, ella no tiene una hermanita. O quizás una mujer adulta diciéndole a una niña de 12 años, tú sí tienes buena suerte, te conseguiste un hombre, pórtate bien. ¿Cómo usted le va a decir a una niña de 12 años en la etapa más difícil que va a entrar a la adolescencia, donde empiezan a definir su personalidad, que se porte bien con alguien que posiblemente la esté violando desde los 10? No, señor. Tenemos como sociedad que erradicar esa otra expresión de violencia que lo son los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas. 16.74% disminuimos en el año 2024 con el liderazgo de la primera dama, Raquel Arbaje, que me alegró mucho que el presidente reconociera su trabajo y su esfuerzo también en la rendición de cuentas, porque ella hace una gran labor uniendo voluntades y liderando el gabinete de niñez y adolescencia con todas las instituciones, y da mucha satisfacción ver que se empiezan a ver resultados. Entonces, los desafíos son enormes. Repito, es un problema, una problemática multidimensional y cultural. Me alegra ver cada vez más periodistas como usted, comprometido, que no se hacen cómplices de la violencia con su silencio, que la denuncian, que reclaman al Estado políticas públicas que sean efectivas, que llamen a los agresores por su nombre, tal y como lo son, que digan cada vez más que no tenemos por qué tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres, esas mujeres que son las madres de los agresores, que son la compañera de vida, las esposas de los agresores, la madre de los hijos e hijas de esos agresores. Es que esto no podemos tolerarlo. Y también el Ministerio de la Mujer trabaja fuertemente en una campaña de orientación y de sensibilización, diciéndole a todo el país que las mujeres tienen el sagrado derecho a una vida libre de violencia. Pero eso tenemos también que lograrlo en una fuerte articulación a nivel interinstitucional y a nivel intersectorial, porque se requiere, se necesita de la participación activa de toda la sociedad. Por tanto, si usted me está mirando en su hogar, anote ese número, #212. Y si usted conoce de un caso, llame a ese número y con ello usted está dándonos la oportunidad de ir en auxilio de esa mujer que lo necesita. Pero el que hace eso también, el que denuncia de manera responsable lo que ocurre en su comunidad o lo que ocurre dentro de su familia con la violencia, también está evitando que una familia de un agresor pase por la desgracia que implica una situación como esta, que una madre también tenga que casi morir, ir a la cárcel, yendo a la cárcel a ver un hijo que está ahí producto de un feminicidio, que una niña, que un niño crezca en orfandad de papá y mamá. Y usted pudo actuar
para evitarlo, que una abuela y una madre tengan que llorar toda la vida por haber enterrado a destiempo a esa hija, a esa nieta, pero también el papá, también el abuelo, también el primo, también el hermano. Es decir, la violencia, Héctor, nos daña a todas y a todos. Impacta más en quien la sufre, pero termina haciendo daño a toda la sociedad. Y aquí se necesita de un gran pacto de toda la sociedad dominicana para erradicar todas las expresiones de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas. ¿Cómo no? Son muchos los casos, pero tengo uno al que le doy seguimiento. Yo quisiera ya finalmente y estoy seguro que ustedes le están dando seguimiento. Hay un sujeto que anda por ahí, que no ha sido atrapado todavía, desgraciadamente, porque bueno, esto está en todos los estratos sociales y en todas las instituciones. Perteneció a la Policía Nacional y va a ser 2 meses que asesinó a su pareja, su expareja, asesinó a la madre, a los niños tuvo que ir al Estado para protegerlo. Y todavía una persona diestra en disparar, anda armado y todo. Ustedes le dan seguimiento a ese caso. Yo constantemente vivo reclamando a la policía que diga, y sobre todo porque, bueno, perteneció a esa institución. Ese señor no puede estar en las calles. Es una persona, un asesino con lo que hizo a sangre fría. Y me gustaría saber si ese caso ustedes le están dando algún tipo de seguimiento con la Policía Nacional. A ese y a todos los casos que ocurren hay una dirección de prevención y atención a la violencia en el Ministerio de la Mujer que está permanentemente todos los días y en diferentes horas, mañana, tarde, noche y a veces madrugada, con la Dirección Especializada de Atención a la Violencia de Género, dando seguimiento a cada uno de los casos. Hay un esfuerzo fuerte desplegado por parte de la policía para dar con este criminal, hay que llamarlo, con este feminicida, y nosotros sabemos que tarde o temprano van a dar con él. Uno quisiera pedirle que así como tuvo la cobardía, ¿verdad?, de cometer un hecho tan deslenable, un hecho tan atroz, también tenga la valentía, ¿no?, de entregarse y hacer frente a la justicia como corresponde, porque la verdad es que no es solo el daño que ha producido a esa familia es irreparable, pero hay un daño a toda la sociedad y es toda la sociedad que está pendiente. Usted tiene que ser capaz de asumir sus hechos cuando usted lo comete, y además de la cobardía, repito, que implica el hecho que cometió, lo horrendo que es, hay que ser un monstruo para acabar con la vida de una persona o de cualquier persona injustificadamente. Caramba, entonces después no pretender enfrentar la justicia indica lo que es usted. Obviamente es una persona que tiene entrenamiento especial, que tiene muchos recursos para evadir el sistema, pero yo tengo la esperanza de que en poco tiempo ese será un caso también que tendrá que resolverse y que habrá que darle una satisfacción a esa familia y a esa sociedad. No un consuelo, no hay consuelo posible cuando esto ocurra, pero sí debe caer todo el peso de la ley contra una persona que comete un hecho de esa naturaleza. No puede haber ningún tipo de impunidad. Y usted mencionó un ejemplo, acaba de comentar hace un momento que conoció un caso en Colombia en el que le dieron 45 años a una persona que había cometido un crimen de esta naturaleza. Aquí, Héctor, estamos pendientes de que el Congreso se aboque a conocer la Ley Integral de Violencia. El Ministerio de la Mujer, de manera interinstitucional e intersectorial, trabajó el proyecto de ley, lo envió al Poder Ejecutivo, la consultoría jurídica con Antoliano a la cabeza lo revisó y el presidente lo sometió al Congreso Nacional. Y nosotros necesitamos un marco jurídico en materia de violencia que responda
en los niveles que este flagelo está en la sociedad. O sea, no podemos tener leyes donde no haya cúmulo de pena, donde la cantidad de años de sanciones, de penas sean similares, los mismos si una persona asesina a una mujer o asesina 2, 3 más en un caso que se pueda considerar. En el caso de la como especie, ese sujeto asesinó 2 mujeres e hirió a otra persona. A otra persona, entonces la pena tiene que ir en correspondencia con el daño que se ha ocasionado. Nuestra sociedad todavía no tiene tipificado la figura del feminicidio como tal, y yo le quiero nueva vez, lo he hecho muchas veces, pedir al Congreso Nacional, a las legisladoras y a los legisladores que doten a la República Dominicana de un marco normativo que pueda servir también para disuadir estos hechos, porque yo sé que cuando los legisladores y las legisladoras aprueban leyes, lo están haciendo también para que eso sirva para disuadir a la persona que diga, bueno, son 40, son 50, déjame no caer porque voy a dañar mi vida. O sea, las leyes también sirven para disuadir, y ya hace 2 años que el presidente Luis Abinader envió ese proyecto de ley al Congreso. El presidente lo ha reiterado públicamente en varias ocasiones pidiéndole al Congreso que adopte esa ley, y se lo debemos a las mujeres, se lo debemos a las madres, a las abuelas, a los padres, ¿no?, que viven en familia con situaciones de violencia en la República Dominicana o que han tenido que sufrir la violencia extrema como lo es ya un feminicidio. También necesitamos actualizar la ley de trata y tráfico en este país, porque la verdad es que con todos estos avances en materia tecnológica, ese crimen de la trata de personas a escala global está muy bien articulado, y necesitamos también normas legales en los países que den respuesta en consonancia con este delito que es tan grave y que tanto daño causa. Y necesitamos otras leyes también para seguir ampliando y fortaleciendo los derechos humanos de las mujeres. Es decir, necesitamos un marco legal robusto. Recientemente estuve con el ministro de Trabajo, estoy también muy feliz por la designación de mi amigo Edis Olivares en el Ministerio del Trabajo, y hablábamos de la necesidad también que tenemos en la República Dominicana, por ejemplo, de ratificar el convenio 190 sobre acoso sexual en los espacios de trabajo. Mire ese caso que se presentó en la zona franca, el de Paula, que hay que evitar que esto vuelva a ocurrir. Entonces necesitamos también ratificar ese convenio. Deben aparecer también los culpables, porque también es un caso que está como en el limbo. Sí, tiene que haber ahí la investigación exhaustiva que se requiere por parte del Ministerio Público y sanciones ejemplares por parte del sistema judicial, porque no es posible que esos hechos queden impunes, que alguien esté por ahí durmiendo tranquilo en su hogar, caminando libremente o pensando cómo va a ser su siguiente hazaña de asesinar de una manera tan cruel a una mujer. Ahí, repito, pero Héctor, también se necesitan normas, se necesitan leyes que obliguen en las empresas, en el ámbito público, también en las instituciones del Estado, a tener esos protocolos que permitan detectar esos casos de acoso y sacar de alguna manera del entorno y sancionar adecuadamente a quien comete esos hechos. Por eso es tan importante, repito, que desde el Congreso también se haga la parte que corresponde en materia normativa. Bueno, de mi parte nada más está pues decirle, y sé que de muchos colegas y de muchos hombres en sentido general, de mucha gente, que estamos a las órdenes para toda esa cosa. Yo con esa legislación todos los días, y cuando lo vea personalmente, tanto al amigo suyo, amigo mío, a los amigos, presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Senado, que todas esas piezas y esas modificaciones y esa legislación hay que sacarla y hacer todo lo que sea por pues proteger a nuestras mujeres. Estamos expuestos
a que ya lo que tenemos, por ejemplo, nuestras hijas o nuestras nietas, ya lo que somos un poquito mayores, usted no sabe su hermana en cualquier momento, en cualquier circunstancia le puede llegar la tragedia a su casa. Vamos a tratar de crear las condiciones para que eso no suceda. Esto es una lucha de todos, porque afecta a los hombres, a los padres, a los hermanos que pierden o que ven sus niñas, sus hijas, sus hermanas agredidas, y por supuesto a las mujeres, que son las principales víctimas. Muchísimas gracias, ministra, por la participación. Siempre a sus órdenes y muchísimas gracias por esta oportunidad. Cómo no. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.